Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes saben que esta es la sede de la Arquidiócesis de Buenos Aires, arquidiócesis en la que nuestro querido cardenal Bergoglio, Papa Francisco, ha sido arzobispo de Buenos Aires durante muchos años. De este lugar es de donde partió en el año 2013, creyendo que iba a regresar luego de la elección y del cónclave de aquel año. Y por eso me pareció importante poder compartir con ustedes y a través de ustedes llegar a tantas familias y a todo nuestro pueblo para expresar una vez más el agradecimiento a Dios por su vida. Y como recordábamos recién en la primera Eucaristía que celebramos, pensar en nuestro Santo Padre Francisco como el Papa de todos, el Padre de todos, el Padre especialmente de los pobres y marginados, el Padre de la misericordia y el Padre de la alegría. Y entonces con esas consignas es que lo queremos recordar en este primer momento, con la emoción que tenemos, que es una mezcla de tristeza y de dolor por su partida, al mismo tiempo agradecimiento por su legado y por su vida, y en este contexto de la alegría pascual. Por eso casi diría que en el corazón los sentimientos son encontrados. Estoy dispuesto a las preguntas, si quieren hagámoslo con el mayor orden posible y teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, evitar cualquier tipo de especulación, cualquier tipo de análisis, si quieren más partidista, o llevarnos a temas que me parece que puede no ser este el momento o la ocasión. Pero en cuanto a lo que es la vida de Francisco, cuanto a lo que es su legado, en cuanto a lo que es su memoria, por supuesto, muy dispuesto a responder. Tenemos un micrófono inalámbrico, vamos a ir por partes. El que tiene el micrófono pregunta. Ahí el padre Facundo Fernández Wills ordena, ¿no? Un poquito la cuestión. Bueno, tristes todos y queríamos preguntarle cuál es el legado más importante que tenemos que rescatar del Papa Francisco. Yo creo que el legado de Francisco es un poquito esta experiencia que yo les compartía en la misa de sentir que estamos un poco huérfanos de padre, de un padre que amó profundamente a su país, que tuvo que aprender a ser padre del mundo, y eso no debe ser nada fácil, y eso a nosotros los argentinos nos costó un poquito. Siempre yo usaba la frase, a Bergoglio no lo hemos dejado ser Francisco, y quizá entonces el legado es asumir que es el Padre de todos, que es el Padre de la misericordia. Recuerdo cuando convocó al Jubileo de la Misericordia en el 2015 e insistía con que Dios es un Padre bueno que nos ama a todos y que no se cansa de perdonarnos y que esa misericordia es la que tenemos que aprender a vivir entre nosotros. El Papa y el Padre de la alegría, como les decía, su primer documento que tengo aquí presente, la Evangelii Gaudium, que es un poco su plan pastoral, su documento programático, es la alegría del Evangelio, y nos insistió tanto con que podamos compartir la alegría del resucitado, y justo se nos va un lunes de Pascua. Y como también decía, el Papa de los pobres y de los marginados, porque como cualquier padre, ama a todos sus hijos, pero presta atención especialmente al frágil, al enfermo, al más débil. Y por eso Francisco hasta último momento insistió con las víctimas de las guerras, como que había que prestar atención y terminar y ser artífices de paz, el tema de los migrantes, el tema de los enfermos, el tema de los ancianos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al Papa decir, el Mediterráneo se ha convertido en el cementerio del mundo, cuando se sabía de esas balsas que terminaban con mucha gente naufragando en el Mediterráneo, ¿no? Digo, su voz profética, creo que eso también es parte de su legado. Arzobispo, aquí a su derecha. Hola. Rodolfo Mérez para Crónica. Arzobispo, ¿tuvo comunicación con el Papa Francisco últimamente y si le comunicaba de esto de su estado de salud? Porque nos sorprendió a todos. Ayer lo vimos en la Plaza San Pedro, con dificultades, pero sentado, saludando. Si usted tuvo comunicación en este último tiempo comentándole el estado de salud en el cual estaba atravesando. Muchas gracias. El Papa siempre fue muy reservado respecto al tema de su salud y casi me permitiría decir que no le gustaba hablar mucho de su salud cuando uno le decía
estás con tos o estás resfriado, o no, eran temas que no se hablaban. En general, creo que a cualquiera de nosotros muchas veces no nos gusta hablar públicamente de nuestra salud. No, yo las últimas veces que hablé con él fue a principio de año, en ocasión de que nos mandábamos mails y nos escribíamos. Fue eso, fue una carta que recibí de él hacia fin de año, principio de este año, donde hablamos algunas cosas de la arquidiócesis y el deseo de volver a encontrarnos. Fue simplemente eso. Por supuesto que todos lo vimos ayer y es verdad que había una gran dificultad para hablar, pero también creo que se fue con la mayor de las alegrías, que era él disfrutaba de estar con la gente, y verlo ayer recorrer la Plaza San Pedro creo que es lo más hermoso que habrá quedado en su mirada, en su retina, en su corazón, y es lo que me parece que se llevó al cielo. Aquí, Marcela Ojeda de Radio Continental. Hola, buen día. buen día. Mencionó usted en la misa que se había ido el Papa de los pobres, de los marginados, de los desprotegidos, de los invisibles, y que bregaba también por una patria unida. ¿De qué manera ese mensaje que llevó Bergoglio aquí en la Argentina y el Papa Francisco a todo el mundo se puede leer en nuestro país hoy día? ¿Y si recibió alguna comunicación por parte del presidente Milei, su vicepresidenta? En primer lugar, creo que ahora el enorme desafío es nuestro. Yo también invité en la misa que ahora todos nosotros tenemos que ser un poco Francisco. Me decían, el Papa al final no vino a la Argentina. Es que creo que siempre estuvo. Estuvo y está en nuestra gente y está en cada uno de nosotros si somos capaces de concretar, por ejemplo, esa unidad nacional y esa fraternidad universal a la que nos convocó. Creo que el Papa nos ha dejado un hermoso magisterio que creo que ahora depende de nosotros concretarlo. Entonces, el poder vivir el compromiso con los más pobres, el poder vivir la atención especial a los marginados, el poder construir la cultura del encuentro y evitar la cultura del descarte y de la indiferencia, todos conceptos muy de Francisco, podrán ser concretos y reales en la Argentina dependiendo de cada uno de sus ciudadanos. De todos es el compromiso. Respecto a las autoridades nacionales, se han comunicado conmigo autoridades del gobierno nacional, no directamente el presidente, pero sí otras autoridades. Acuérdense, yo soy el arzobispo de Buenos Aires, pero la Iglesia Argentina tiene sus autoridades, que es la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal presidida por Monseñor Colombo. Así que él es de alguna manera la autoridad nacional de la Iglesia, pero como arzobispo de Buenos Aires yo he recibido las condolencias de muchos miembros del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por lo que significa que esta es la sede del gobierno nacional y por otro lado ha sido la iglesia de Bergoglio. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenos días a los presentes, a la subida del canal de la ciudad. ¿Cómo se enteró? Digo, si fue a través de los medios, alguien se comunicó con usted directamente para contarle sobre el fallecimiento de Francisco. Y el jueves, durante el lavado de pies, usted dijo que Francisco decía que aquellos que no recuerdan sus raíces, en referencia a los jubilados, en los que son tratados en estos últimos días, estas últimas semanas, es un pueblo sin futuro. Y esta cuestión que dijo ahora en la homilía de que no supimos comprender a Francisco. ¿Qué le faltó, según su criterio, a los argentinos para poder comprenderlo y entender al Papa, que su mensaje era muy claro, pero que muchos se quedaron con las ganas de verlo aquí en persona y se sienten quizá frustrados o piensan que qué lástima que no pudo estar aquí, ser profeta en su tierra? Gracias. Yo me enteré porque me desperté. Ustedes saben que durante la Semana Santa la actividad de los sacerdotes es mucho más intensa que el resto del año, así que anoche, después de la última Eucaristía que celebré en el barrio de Chacarita, llegué a mi casa, cené algo, me acosté, y me desperté a la madrugada y me llamó la atención que el celular prendía la luz, con lo cual alguien estaba llamando, mandando mensajes, y fue efectivamente a las 3 de la mañana que empecé a recibir mensajes de que el Papa había fallecido. O sea que me enteré prácticamente como la mayoría de todos nosotros. Respecto a lo segundo que me preguntás, yo creo que en realidad lo que nos faltó es esto, no solamente prestarle atención a su magisterio, sino también leerlo a Francisco, no quedarnos en la chiquita. Siempre Francisco nos invitó a soñar en grande, a no tener ni vuelos rastreros ni quedarnos en el chiquitaje. Recuerdo algún discurso de él a los jóvenes en Colombia.
y creo que eso nos viene bien a nosotros también. ¿Cuántas veces lo hemos analizado al Papa según si le sonreía o no al presidente de turno en una foto? Y cuando uno ha podido compartir con él un poco más y toma dimensión de que ha sido un líder mundial, decimos, el Papa juega en las ligas mayores y nosotros estábamos discutiendo soncerías, ¿no? Entonces creo que tendríamos que entre todos tener un profundo acto de humildad y reconocer que se nos fue un grande, que todavía estamos a tiempo de poder reconocerlo, básicamente porque, como respondía antes, podemos concretar, vivir su magisterio, su enseñanza, su testimonio en la Iglesia argentina y, por supuesto, también en la sociedad argentina. Gracias. María Paula Avellaneda de C5N, usted mencionaba un llamado en el que hablaron de las ganas que tenían de encontrarse. ¿Él le manifestó sus ganas de venir a Argentina? ¿Había alguna posibilidad de que esto sucediera o sus problemas de salud pudieran haberlo impedido? Y por otra parte, ¿cuáles son los cambios más importantes que hizo Francisco en estos años en la Iglesia Católica? Yo sinceramente en las veces que estuve con él allá en Roma o las veces que también pude hablar por teléfono o que nos escribíamos, yo nunca hablé del tema de su visita a la Argentina. Lo que yo siempre sabía era de sus ganas, porque era lo que expresaba públicamente, pero yo directamente hablar con él el tema no lo he hablado nunca. Por respeto, me parecía que no me correspondía a mí hablar del tema. Respecto a bueno, qué es lo que nos deja así como iglesia, como reforma en la iglesia, me parece primero ha sido un papa cercano, un papa humano, un papa que iluminó con el Evangelio las realidades más complejas que le tocaron vivir. Iluminó con el Evangelio la realidad de los migrantes, iluminó con el Evangelio la realidad del tema ecológico. Recuerden la encíclica Laudato Si sobre la casa común, instalar ese tema. Me parece que nos dejó una iglesia en diálogo con el mundo, una iglesia que dialoga con el mundo, que dialoga con la diversidad, que puede encontrarse con todos. Me parece que nos deja también lo que significa una iglesia austera, una iglesia que quiere comprometerse, como él decía, una iglesia pobre para los pobres, y él poder empezar a vivirlo en carne propia para después anunciarlo al mundo. Me parece que nos deja el hermoso mensaje que le dio siempre a los jóvenes de que sueñen en grande, de que vivan con garra, con entusiasmo, con pasión. Le decía a los jóvenes, el mundo necesita de ustedes, el mundo necesita de jóvenes audaces, por eso aquella famosa frase que hizo tanto ruido en algún momento y que tanto nos gustó, hagan lío. Me parece que nos dejó el mensaje que dio en la última Jornada Mundial de la Juventud, que fue aquel mensaje de en la iglesia hay lugar para todos, para todos, para todos. ¿Qué pasó ahí con el sonido? Disculpen. Sí, pues está haciendo lío. Ese no es. Bueno, hay algún acople ahí, ¿no? Que no les permite. Aquí no nos molesta tanto, pero ya parece que en la sala de prensa sí es más complejo. Por eso, me parece que... Está. Se Bien. mejoró. Mejor así. No. Mejor así. No. Repito esto. Me parece en la última Jornada Mundial de los Jóvenes en Portugal, el Papa Francisco insistió en varios momentos y le decía a los mismos jóvenes que lo repita cada uno en su idioma. En la iglesia hay lugar para todos, para todos, para todos, como 4 o 5 veces. Ese también me parece que es parte del legado. Y me parece que eso no tiene retorno, es decir, me parece que el desafío nuestro hacia adelante es seguir siendo esa iglesia que tanto el Papa soñó y entregó la vida por eso, ¿no? Buen día, Daniela Gian de Infobae en Vivo. Quería consultarle cómo van a ser las actividades en la catedral, qué está previsto, sobre todo para aquellos fieles que quieran acercarse a dar su despedida a Francisco. Bien, lo que nosotros estamos planteando en este momento en la Arquidiócesis de Buenos Aires es lo siguiente. Por un lado, en todas las parroquias de la ciudad, el celebrar las misas de horario, como están invitados todos los fieles en los distintos barrios, en cualquiera de nuestras parroquias, y ahí seguramente los párrocos irán organizando las actividades.
La Catedral de Buenos Aires permanecerá abierta durante el día, teniendo en cuenta que ha sido la sede del cardenal Bergoglio, y aquí va a haber eucaristías también que se van a celebrar al mediodía, 12:30, hoy y mañana a las 17:30. Y cuando tengamos fecha más concreta de lo que es el sepelio del Santo Padre, haremos también aquí las celebraciones oficiales en las que invitaremos a las autoridades nacionales, a las autoridades del gobierno de la ciudad y al cuerpo diplomático. Esto yo lo he hablado también con el nuncio apostólico que me llamó hace un rato. En concreto, también hoy a la tarde, a las 19 horas, yo voy a celebrar la misa en la Basílica de Flores. Ustedes saben que esa Basílica de San José de Flores, sobre la avenida Rivadavia, ha sido un lugar muy importante en el camino espiritual de Francisco. Aquel fue su barrio, aquel fue el lugar en el que se crió, pero también en aquella iglesia donde sintió el llamado vocacional. Así que hoy a las 19 horas voy a celebrar la Eucaristía allí. Acá Rosario Vigosi de Radio La Red. Bueno, en principio no podemos pasar por alto que se trata de una fecha muy pegada a la Pascua, justo el día en que fallece el Papa Francisco. Un mensaje a los fieles que están presentes hoy a través de la conferencia de prensa en relación a esta coincidencia, que no sabemos si es casualidad, ustedes sabrán interpretarlo. Y por otro lado, un dato simplemente. Usted pidió que no especuláramos, pero simplemente como dato. ¿Cuántos cardenales son convocados por el Vaticano desde la Argentina para participar más adelante en el cónclave? ¿Cuántos cardenales hay en nuestro país? Solo como dato, se lo pregunto. Comienzo por el final. Los cardenales convocados son el cardenal Poli, es obispo emérito de la Ciudad de Buenos Aires, el cardenal Rossi de Córdoba, está el cardenal Víctor Fernández, que está allí, que es el prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe, y el cardenal de Santiago del Estero, el cardenal Bogalic. Esos son los cardenales convocados. Porque después, por ejemplo, está el cardenal Villalba, pero es mayor de edad. Acuérdense que es cardenal elector hasta los 80 años. Respecto al tema de la fecha, ustedes saben que la Pascua es una fiesta tan importante para los cristianos que se habla de una octava de Pascua, es decir, durante 8 días es Pascua. Durante 8 días es Pascua, con lo cual hoy estamos celebrando la misma Pascua de ayer, de alguna manera, para decirlo en fácil. Yo creo que el mensaje es lo que decía en la misa también: ni la muerte tiene la última palabra. Creemos que Jesús resucitó, que vive para siempre. Él es la razón de nuestra alegría y de nuestra esperanza, y de algún modo sabemos que Francisco se nos adelantó. Se nos adelantó en el sentido que está experimentando y viviendo la vida eterna a la que creemos que vamos a llegar nosotros. Hay una lectura del Evangelio que dice que el cielo es una casa grande donde hay lugar para todos, con muchas habitaciones. Bueno, creemos que la casa grande del cielo ya tiene un lugar para Francisco y lo tendrá para nosotros en algún momento. Entonces, celebramos la Pascua con alegría, pero para llegar a la Pascua transitamos el dolor de la muerte, como lo hemos vivido en estos días, celebrando el Viernes Santo y después llegando a celebrar el domingo, ¿no? Así que, como decía al comienzo, sentimientos contradictorios. Arzobispo, ¿hay alguna fecha, digamos, estimada para el cónclave? ¿Soy el laborio corresponde? No, por lo menos yo no estoy informado al respecto, no lo sabemos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Soy Fabián Walman de FM La Patria. En primer lugar, preguntarle cuáles son las expectativas que ustedes tienen para la continuidad de la Iglesia, formando parte, digamos, de alguna manera del mensaje del Papa Francisco. Y la segunda, bueno, si esta falta de presencia a lo largo de todos estos años, creo que lo contestó, pero me gustaría escucharlo nuevamente, del Papa en la Argentina, ¿ustedes cómo la han vivido? No hubo falta de presencia. Yo sentí la presencia de Francisco más que nunca. Lo que no hubo fue una presencia física, porque es verdad que él no viajó al país, como tampoco viajó a otros países muy fuertes, si quieren, para la Iglesia Católica, como por ejemplo España. El Santo Padre no viajó a España. Y eligió visitar los países más periféricos. Recordemos tan solo, creo que ha sido su último viaje, el viaje a Timor Oriental, a Papúa Nueva Guinea. No, digo, es como muy fuerte imaginarnos un hombre de más de 86, 87 años cuando tenía en ese momento viajando a esos países, ¿no? Digo, la opción siempre de Francisco por la periferia.
Entonces, digo, lo que no ha habido es presencia física, pero yo creo que ha habido una presencia, aunque sea para discutirlo, lo tuvimos siempre presente. Eso me parece. Y en el hacia adelante confiamos en la obra del Espíritu Santo, digo, así como alguna vez el Espíritu a través de los cardenales nos regaló un Francisco, bueno, ¿por qué no seguir creyendo que nos va a regalar un gran Papa? Digo, no es momento tampoco para pensarlo, pero sí confiar en que la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, y entonces, por lo menos para los cristianos, eso nos tiene que dar mucha paz, aunque el futuro sea incierto. Sí, dale. Señor, buenos días, del Diario La Nación. Buen día. Le quería consultar, más allá de su rol y su legado como papa, ¿con qué anécdota o con qué imagen se queda usted del Papa como persona? Como Cuando se supo mi nombramiento en la Arquidiócesis de Buenos Aires, eso generó mucho ruido. Yo decía en aquella época a mis padres, mis amigos, y la gente de las comunidades con las que había compartido 20 años sabían quién era yo. Eso me daba un poco de paz. Pero es duro cuando a uno lo tratan mal o dicen cosas que no son verdad. Y a veces hay crueldades que hieren mucho. Y él me llamaba todos los días, en aquellos días, y me decía: no pierdas el buen humor y acordate, Dios es más grande. Y cortaba. Y al otro día volvía a llamarme y me decía: no pierdas el buen humor y Dios es más grande, quédate tranquilo. Y cortaba. Y así fue todos los días álgidos de aquel tiempo. Bueno, eso. Hay mucho más, pero ya está. Gracias. Quería preguntarle a ustedes qué es lo que les dejó Francisco durante su papado al clero, porque siempre se habla mucho de qué le dejó a la política, qué le dejó al clero, qué le dejó al clero. Yo lo decía también en la Eucaristía, en la misa. Ustedes saben que el jueves tuvimos la misa crismal, que es la misa en la que los sacerdotes renovamos las promesas sacerdotales. Aquí en Buenos Aires nos reunimos más de 400 sacerdotes en la iglesia de San Ignacio, acá cerquita, una iglesia muy antigua, y desde allí hicimos una caravana, una procesión para rezar por nuestro país, y lo hicimos frente a la Casa de Gobierno, para rezar por la Argentina en el pasado, la iglesia argentina en el pasado, y lo hicimos frente al Cabildo, simbólicamente, ¿no? y frente a la catedral para rezar por el futuro. Y después entramos a la misa. Y en la iglesia de San Ignacio, el Papa nos había enviado a todos los curas las estolas del Jubileo de la Esperanza. Las estolas es esta que usan acá como una bufanda que usamos en el hombro, que expresa un poco al pastor, el pastor que carga a las ovejas y que sale a buscar a las ovejas más alejadas, a las ovejas más marginadas, a las ovejas perdidas, como dice el Evangelio. Creo que el Papa, entonces, voy a tomar como ejemplo lo que pasó el jueves pasado para decir, por un lado, agradecerle una vez más su regalo para el clero de Buenos Aires. En el regalo de la estola nos está diciendo: sean pastores, pastores cercanos a la gente, pastores con olor a oveja, como decía aquella frase tan conocida, pastores que salen a buscar a las ovejas perdidas, no pastores que se quedan en la sacristía peinando ovejas conocidas, sino a salir a buscar a los que no están. Curas callejeros, de hecho hicimos aquella recorrida, que vuelvo a insistir, solamente como símbolo, pero curas en la calle. Curas alegres, que le podamos decir a nuestra cara que Jesús está resucitado. Curas austeros, porque tenemos que vivir también la pobreza evangélica. Y hermanos, de eso yo también hablé en la misa crismal, tomando también alguna expresión de Francisco, en su último documento que se llama Dilexis Nos, que es una encíclica que escribió a fin del año pasado sobre el amor humano y el corazón de Jesucristo. En esta encíclica el Papa dice que todos tenemos que darle el dominio político de nuestros vínculos al corazón. Fíjense qué lindo, el dominio político de nuestros vínculos al corazón. Como diciendo, si le damos el dominio al corazón,
El corazón que ama va a ser un corazón que perdone, un corazón que reconozca que el otro es el hermano, un corazón que reconozca que nos tenemos que dar otra oportunidad. Y de eso también hablamos, que al clero también nos dejaba ese mensaje, que le demos el dominio político al corazón y que seamos más unidos. Así que curas callejeros, curas pastores, curas cercanos a la gente, curas que busquen a los que no están y curas que entre ellos se traten bien y se quieran porque somos parte de la misma familia. Soy Claudio Heitzman de Santa Cruz, de Caleta Olivia, Canal 2, que conoce bien esa zona. Quería preguntarle si la Argentina fue injusta en alguna forma con Jorge Bergoglio por no haberlo tenido en la Argentina, si no lo supo reconocer todo su camino y su legado como Papa. No, yo no me voy a atrever a decir si fuimos o no injustos. Lo que siempre recuerdo, en ocasión de que sos de Caleta Olivia, yo fui obispo de Río Gallegos durante 5 años, mi última carta pastoral en Río Gallegos, unos meses antes de venir a Buenos Aires, se llamaba "A 10 años del pontificado de Francisco, menos aplausos y más compromiso". Como diciendo, todos decíamos, lo conozco al Papa, bautizó a mis hijos del Papa, me lo crucé en el subte al Papa, pero no sé si realmente lo leíamos, lo escuchábamos a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, como dije, estamos a tiempo y creo que lo tenemos que hacer ahora, si es que no lo hicimos en su momento, hay que tener mayor compromiso con sus enseñanzas y concretarlas. A la derecha, Pablo. Sí. Buenos días, ¿cómo está usted? Dos cuestiones. Primero, usted mencionaba en la misa que nos toca a nosotros ahora ser un poco Francisco, esto de construir puentes, de la cultura del encuentro. ¿Cómo, en referencia a eso, cómo cree que va a ser el devenir? Digo, porque ahora es el desafío más grande que tenemos los cristianos, ¿no? Nuestro padre, como dice usted, ya no está. Nos toca a nosotros ahora cómo seguir con ese legado, 12 años, un pontificado que podríamos decir que Fratelli Tutti sería como el núcleo de lo que tenemos que empezar a demostrar ahora en un mundo fragmentado, donde todavía hay ciudadanos de primera, de segunda, donde hay ciertos recelos con la cuestión de los migrantes, la cuestión ecológica. ¿Cómo cree que Yo creo que, a ver, nos toca a todos, por eso digo, miren, a veces nosotros creo que tenemos un poquito una actitud un poco adolescente, no siempre la culpa está afuera, siempre la culpa es del otro. Yo creo que acá el compromiso es de cada uno, desde su rol, desde su compromiso, desde la misión que cada uno tiene. Yo, arzobispo de Buenos Aires, ¿en qué me comprometo a hacer realidad el magisterio de Francisco? Y esa pregunta me la hago yo, se la tendrán que hacer los auxiliares, se la tendrán que hacer los laicos de las comunidades parroquiales, la dirigencia política, la dirigencia empresarial, ustedes como medios y periodistas. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que tenga que hacer el otro, problema del otro. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque si no nos quedamos en el discurso. Me parece que está bueno pensar cada uno. Yo, arzobispo de Buenos Aires, ¿cuál es mi compromiso para hacer realidad el magisterio de Francisco? En tu caso, ¿tu nombre es? Francisco, mira, justo encima. Francisco, yo te dejo la pregunta, ¿qué tendrás que hacer vos para...? Después veremos qué tiene que hacer el empresario, el político, el farmacéutico de la esquina y el kiosquero. Pero ¿qué tengo que hacer yo, cada uno de nosotros, para hacer realidad el magisterio de Francisco? Y después, por supuesto, empezar a organizarnos para que verdaderamente sea perdurable, ¿no? Que sea algo que perdure en el tiempo. Entonces me parece que en ese sentido es una revisión personal para después una revisión social o colectiva. Muchas gracias. De nada. Monseñor Julieta Villarreal, hace prensa. El Papa Francisco en el inicio de su pontificado fue calificado como el Papa de los gestos, por su austeridad, por su sencillez. ¿Cómo interpretamos desde la Iglesia, en el Millo, este gesto de él, pese a la fragilidad de su salud, luego de estar internado por casi 40 días, querer estar cerca de la gente hasta el final? Como dijiste vos, creo que lo de ayer nos dio la bendición Urbi et Orbi, que es la bendición al mundo, la bendición de la Pascua, con un mensaje que no leyó él, pero que es un mensaje contundente, que vale la pena ser buscado y revisado, donde vuelve a ser profeta con su pequeña voz, aunque no lo leyó él, insisto, si lo hubiera hecho él, creo que nos lo hubiera dicho con esa voz que tenía, muy débil en el último tiempo, y después se dio ese baño de pueblo, ¿no? Eso de él, cuando yo estaba allá, él podía subir como muy serio al papamóvil, después de alguna palabra, algún discurso o de lo que llamaban las audiencias públicas, y vos lo veías que en el papamóvil se incendiaba, se llenaba de alegría y empezaba a saludar a la gente y agarraba a los bebés y reconocía gente a la que saludaba
Bueno, y yo creo que por eso digo, ese gesto, ¿no?, de estar entre la gente, en definitiva creo que es lo más maravilloso que nos dejó, y creo que de alguna manera fue un hermoso regalo que, sin saber quizá, la gente le hizo en su último día de vida. Arzobispo, ¿usted puede, digamos, suponer quién puede quedar a cargo de la Iglesia Católica en este momento? Justo hablamos de eso, de no hacer especulaciones. Me parece que estamos viviendo un momento de profundo duelo. Se nos murió el viejo. Yo no quiero pensar quién va a estar en su lugar. Algo que le quería decir, hace poquito estuve en la misa dedicada a San Expedito, en su día, con el señor Alejandro Giorgi, me encantó. Sería bueno hacer ese tipo de misas en la calle para difundir, ¿no?, la palabra de Dios y la Iglesia Católica. Sí. Buen día, Juan Pablo Pérez de Radio 10. Quería solamente 3 momentos en los que lo tenga muy fijo al Papa Francisco, más allá de su experiencia personal, acerca de lo que es el legado que deja para toda la Iglesia que viene para atrás. El primer momento, su primer viaje al exterior de la Ciudad del Vaticano, que fue a la isla de Lampedusa, una isla que está casi perdida en el Mediterráneo, por lo menos para los argentinos era no conocida. Y en esa isla el Papa habló fuertemente y denunció que el Mediterráneo se había convertido en el cementerio del mundo por la cantidad de naufragios que se daba de gente de África que buscaba una mejor calidad de vida y que quería cruzar a Europa y terminaban a mitad de camino hundidos en el mar. Fuerte. La segunda, cuando en el 2015, en enero del 2015, estuvo en Filipinas, y en Filipinas hubo un tifón, un temporal brutal que arrastró muchísima gente y murieron. Y en un encuentro con los jóvenes, el Papa dialoga con los jóvenes, y una niña que estaba pensado le pregunta por qué el tifón, que había muerto toda su familia. Y el Papa deja de lado los papeles que tenía en la mano con su discurso y le comienza a hablar a ella como si fuese un padre. Y le dice, al mundo le hace falta llorar. Al mundo le hace falta llorar, tanto dolor, tanto sufrimiento, nos hace falta mirar la cruz, y frente a preguntas como la tuya no hay respuesta, pero sí está el silencio de estar juntos y de acompañarte, y después le da un gran abrazo. Y me parece que ese es otro momento como fuerte. Y el tercer momento se me ocurre, bueno, el momento de la pandemia, ¿no? Esa plaza vacía, ¿se acuerdan ustedes? En marzo del 2020, y él ahí rezando y siendo la voz de todos, una voz que clamaba al cielo, y que rezaba y llovía, y lo hacía frente a esa imagen de ese Cristo del siglo XVI que está en la iglesia de San Marcelo, ahí sobre la vía del Corso, que lo había hecho llevar hasta el Vaticano, y después dándonos la bendición con la Eucaristía. Me parece que ahí fue él que recogía el clamor de toda la humanidad de, por favor, que termine la pandemia, ¿no? Esa imagen de él ahí fue impactante. Yo diría esos 3. Después tengo los 3 míos, pero digo, me parece que, y cada uno los tendrá, por favor. Igual creo ser injusto, porque es lo que en este momento sale a mi corazón, pero entiendo que su magisterio y su pontificado y su testimonio de vida a lo largo de los 12 años fue más que impactante. Una más le quería hacer. ¿Por qué cree que el mensaje de Francisco, se acercó también a muchos otros sectores de la sociedad que antes la Iglesia no sentía como propios o como representados? Creo que porque él insistió con el diálogo, porque siempre nos insistió con esto de las periferias existenciales, esto de llegar a todos, y entonces, bueno, como que aquellos que se sentían más marginados se sintieron interpretados por él. Me parece que básicamente por eso, porque quiso llegar justamente a todos, y toda su enseñanza y todo su testimonio fue en esa misma línea, ¿no? Digo, esto de abrazar a los más pobres, esto de estar cerca de los enfermos. Recordemos que el Jueves Santo estuvo en la cárcel Regina Celis. Digo, parece que hubiera pasado un montón.
Hoy está en el cielo un tipo que estuvo el jueves y seguramente disimulando su estado de salud, porque ahora nos damos cuenta que estaba peor de lo que creíamos. Pero el jueves estuvo en la cárcel, no quiso dejar de estar, aunque sea, dijo, no puedo lavar los pies, pero quiero estar como lo he estado siempre, ¿no? Entonces me parece que los que sufren siempre se sintieron interpretados por él, porque con su testimonio, no solamente con su voz, sino con su testimonio, los acompañó de cerquita. Gracias a todos una vez más, y les propongo, más allá de nuestra fe, ustedes saben que el Papa siempre decía, recen por mí, y decía a la gente, si tenés fe, reza por mí, y no en contra, eso también aclaraba. Se lo escuché decir eso a varios, y después decía, y si no tienen fe, igual tirame buena onda. Yo les propongo ahora que hagamos una oración por el Papa, porque tanto nos pidió que recen por mí, bueno, rezar por su eterno descanso, y los que no tengan fe, igual pedirles el respeto y que, bueno, que le tiremos buena onda, ¿sí? Como nos pedía él también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que recibas en el cielo al Papa Francisco, a nuestro Padre. Te pedimos que le concedas la paz y la luz que no tienen fin, y a nosotros el consuelo en este momento difícil. Te lo encomendamos a nuestra Madre, a la que siempre lo tuvo tan de cerca y siempre le fue tan devoto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, y recuerden aquellos que quieran, hoy a las 19 horas celebramos la misa en la Basílica de Flores. Por supuesto, la catedral permanece abierta. Agradecerles a todos los medios, sepan disculpar que no hemos podido hacer atención personal con algunos, pero porque desgraciadamente el tiempo no nos da, pero a veces tampoco el estado anímico como para responder a todos. Gracias de corazón.